Hola amigos, en este momento nos encontramos en un conversatorio porque han surgido algunas dudas sobre la religión, Dios, la Biblia, y para eso he querido compartir las respuestas de muchas preguntas que todavía tienen baches dentro de nuestro conocimiento que todos los días puede crecer. Y me encuentro con el pastor Luis Antonio Valera de la Iglesia Nuevas Buenas, Así es, quien Audris. está para Saludos. ayudarnos. Gracias. Gracias por responder a estas inquietudes. Cómo no, será un placer y nos vamos a divertir mucho, te lo garantizo. Así que arranca, shoot. Bueno, la primera de las preguntas, que es una de las más comunes para el creyente y el no creyente, ¿Cuál es esa? es ¿por qué nosotros debemos de dar diezmo a la iglesia? Wow. Esa es una súper pregunta porque muchas de las personas que van a la iglesia todavía se lo preguntan. Sí. Imagínate los que están fuera. Pero mira, nosotros en nuestra iglesia, cuando la formamos, cuando estábamos en esa etapa inicial, decidimos que no queríamos eh, estar en este asunto de la pedidera, mucho del dinero. Entonces decidimos que los pastores aquí, como yo, hacemos un trabajo voluntario, no recibimos pago por nada de esto y la intención es seguir así, tener nuestro trabajo secular de manera que no tengamos que depender de la iglesia porque sabemos que esta es una de las barreras que más impide a que las personas se acerquen a una iglesia por el asunto de la pedidera. Fíjate que de todas las preguntas que tú tienes, esa es la primera. La primera. Entonces, siempre en las iglesias que me imagino tú has visitado y en las que nosotros antes actuamos, usaban mucho Malaquías 3:10. Traigan los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y dice Jehová de los ejércitos, y prueben esto, que voy a abrir las ventanas de los cielos y te voy a bendecir sobreabundantemente. Y siempre te decían eso, pero yo creo que mucho ha sido por una desinformación. Ha habido mucha falta de información con esto. Lo que pasa es que Malaquías 3 es una continuación de Malaquías 2. Y Malaquías 2 dice, atención sacerdotes, este mandamiento es para ustedes. Es un mandamiento para los sacerdotes. Okay. Tú eres sacerdote, la gente que van a la iglesia nuestra son sacerdotes, nada que ver, no son sacerdotes. Ese mandamiento no es para ti. ¿Qué era lo que estaba pasando? Los sacerdotes venían de una tribu, se llama la tribu de Leví. Todos los sacerdotes venían de esa tribu no trabajaba. Las demás tribus la mantenían con esto del diezmo. Y cuando Dios dice, me han robado, malditos son con maldición. Me han robado. ¿En qué te me han robado? En los diezmos y en las ofrendas. Le está hablando a los sacerdotes de esa tribu que estaban recibiendo el diezmo y lo estaban gastando en ellos y en su familia y no hacían nada por el templo desbaratándose a pedazos. Y Dios está peleando con ellos. Entonces nosotros hemos sacado ese versículo, que es un gran peligro, lo hemos sacado de su contexto y se lo hemos impuesto a la gente. Y ahí es donde viene el error. No, nosotros aquí te tenemos buenas noticias con relación al diezmo. Jesús decía que, le decía a los fariseos, y es la única ocasión que él menciona eso del diezmo, le dice, eso es un asunto de la ley, porque los fariseos, los maestros de la ley, eran orgullosos con eso de que mira, nosotros cumplimos con nuestro diezmo, nosotros hacemos esto, y Jesús le decía, es un asunto de la ley, y hay otras cosas de la ley que son más importantes, como la justicia, como ayudar a los pobres. ¿Por qué no se la dan en eso? ¿Por qué no practican eso más? Esa es la única mención. Oye lo interesante, en ninguna de las cartas de Pablo a las iglesias, Pablo escribió las 2/3 partes del Nuevo Testamento, en ninguna de esas cartas se da una instrucción, una dirección o una ordenanza de que tú tienes que dar el diezmo. Wow. Entonces, eso es un asunto de la ley. ¿Qué pasa? Nosotros ya estamos muertos a la ley, Jesús es el fin de la ley, y la buena noticia que tiene la Biblia lo tiene Gálatas 3:13, que Cristo ya nos rescató de la maldición de la ley. Él se hizo maldición para nosotros. Quiere decir que si es un asunto de la ley, no nos corresponde. Nosotros usamos mucho lo que es una cita que hay en Levíticos, donde habla mucho de esto, Deuteronomio 14:23, y no existe en español de esta manera, pero en inglés dice que el propósito del diezmo es enseñarnos a poner a Dios primero. O sea, Dios te está diciendo, le está diciendo a los israelitas, tienen que diezmar, hagan esto, pero el propósito es para que ustedes aprendan de esa manera a poner a Dios primero. Entonces nosotros en nuestra iglesia no hacemos colecta,
pedidera, nosotros resolvemos. Los líderes tomamos el costo. Eso del diezmo es un asunto para aquel que se compromete con una iglesia y que quiera ayudar a los gastos de una iglesia, pero no es un mandato. Porque ahora en el nuevo pacto, en 2 de Corintios te dice que tú tienes que dar lo que tú dispongas en tu corazón, lo que tú quieras. Entonces ya no es un asunto de 1%, 10%, 50% de lo que tú dispongas en el corazón. Lo que hemos visto es que cuando la gente se deja guiar y siente en su corazón, termina dando más, el 10%. Además, esa presión y esa manipulación del 10% no tiene cabida, porque dice que tú pones lo que tú tengas en tu corazón, sin presión, sin amenazas, sin manipulación. Así que cuando tú pases por una iglesia donde te están manipulando y amenazando de que si tú no das el diezmo, entonces te va a venir maldición. Cuando tú escuches eso, eso no es bíblico, eso no es para ti. O sea, la gracia de Dios no se para a revisar tus cuentas y a revisar tu cartera para ver si te bendice o no. La gracia de Dios no se para ver qué tanto tú estás dando para ver si te bendice. No, la gracia de Dios ya estás bendecida en Cristo Jesús. Cristo es la bendición, Cristo es el gran milagro. El diezmo es para enseñarte a poner a Dios primero, no para que lo uses como una fórmula de castigo, no como hacen algunas iglesias. Unas iglesias grandes en los Estados Unidos tienen 3 meses de diezmo. Pruébalo en esto y te vamos a demostrar que en esos 3 meses, si tú haces el diezmo, Dios te va a bendecir. Algunos lo hacen de 3 meses, otros lo hacen el desafío de 4 meses. En nuestras iglesias, ¿quién va a ir donde el pastor al final de su mes a decirle? Yo sé que hay alguna gente descarada que se atreve, pero ¿quién va a ir donde el pastor a decirle, pastor, esto no me funcionó? ¿Quién se va a atrever? Además te van a decir siempre, tú has sido bendecido, lo que pasa es que tú no lo ves. Lo que pasa es que tú no lo sabes. No, es que no es asunto de que tienes que hacer esto para ser bendecido. Ya fuiste bendecido al aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Amén. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Bastante claro. Entonces, el diezmo es algo voluntario, lo que yo pude entender. Lo que tú dispongas en tu corazón, así dice la Biblia, en 2 de Corintios, lo que tú dispongas en tu corazón dar. No es una fórmula. Yo doy esto y usar a Dios como un negocio. Yo doy esto para que Dios me dé aquello. No, eso no es un negocio. Lo que Dios quiere es relación. No quiere que tú hagas una relación comercial con Él. Tú haces la relación y Dios te va a guiar a hacer todo de acuerdo a su voluntad. Y su voluntad te la pone en tu corazón. Lo que Dios disponga, tu corazón. ¿Qué pasaba cuando yo iba y visitaba iglesias al principio? Comenzaban con esta presión de que tengo que dar dinero. Y yo en mi mente, ok, yo tengo aquí 20 para la ofrenda, ¿verdad? Comenzaban ahí, el dinero. Ya me ponía de mal humor, o sea, yo voy a dar 5. Ya cuando venía el que yo le llamaba, y a un pastor no le gustaba, yo le decía el gato filacio, la cosa para tú depositar el dinero, ya yo ponía $1 o no ponía nada, porque no me gusta esa presión, no me gusta que eso no puede ser bíblico, que tú tengas que sentirte presionado, manipulado para aportar. La Biblia lo dice, es sin presión. Si te sientes con presión, no es bíblico entonces. Esa era la actitud. Y antes de yo estar en iglesia, tenía acceso al libro del Better Business Bureau, que hace una evaluación de todos los non-profit, y yo ahí evaluando por años a quién es que le voy a dar mi diezmo, porque después entonces los pastores se van a robar el diezmo, van a andar acá en carro caro, y yo quiero que el diezmo sea para ayudar a los pobres. Al fin y al cabo terminé en una iglesia adventista, y yo dije, yo nunca voy a ser parte de esta iglesia, pero yo voy a ser parte de esta obra y vamos a darle comida a los homeless. Entonces ahí yo ponía todo mi diezmo. Yo estaba ahí en la distribución de la comida y yo veía cómo esto se usaba para beneficiar a alguien. Pero después es un asunto del corazón, no importa si el pastor lo usa o lo mal usa, o se los roban o no se los roban, o lo usan bien o lo usan mal. Es un asunto de yo lo doy a Dios, yo en mi corazón lo que siento dar. Después lo que pase de ahí para allá, eso no es mi problema, esa es la decisión de ellos. Si quieren gastarle un carro de lujo los pastores, allá ellos con Dios, yo hago mi parte. ¿Qué te parece? Muy claro. Tengo otra duda con respecto a eso, no sé si puedo hacerla. Claro, adelante. ¿Hay una diferencia entre el diezmo y la ofrenda? El diezmo es, y bueno que haga esa pregunta, porque el diezmo es el 10% de lo que das. Entonces, a una persona da el 10%,
tú le puedes preguntar, por ejemplo, a un pastor que habla, pastor, ¿el 10% es antes de taxes o después de taxes de mi cheque? Y se van a confundir. Sí. El 10% de todo. O sea que cuando viene lo del cheque extra de los taxes, o viene, por ejemplo, el cheque extra del apoyo ahora ¿cómo que se llama? El cheque de los 1.400. El subsidio. ¿No? El subsidio de los 1.400 por la crisis, de eso también tú debes aportar el 10%. O sea, si tú llevas esa regla, tienes que llevarla completamente. Entonces eso significa 10%. Y ofrenda es extra que tú das además de 10%. Y Pablo habla mucho de esto. Habla mucho de las ofrendas. Nunca menciona la palabra diezmo, Pablo. Porque había un equipo que se encargaba tenían para ir a un lugar a llevar el dinero, a recoger dinero, tenían que llevar cartas oficiales. Y había gente, y dicen los expertos que Tito, que se menciona tanto en la Biblia, que era la mano derecha de Pablo, era el jefe de todas estas personas que eran los encargados de manejar las ofrendas. Y hablan de ofrendas abundantes, o sea, la gente estaba dando de corazón, no porque tenía una medida, una regla que seguir. Amén. Nuestra siguiente pregunta. ¿Es tuya o de otros? Esa. De personas allegadas a mí. Esta recolección, de verdad que yo espero que sea de edificación para las personas que lo reciban, para todos, porque yo también tuve muchas dudas. Y gracias a Dios he ido alimentándome, se me ha aclarado muchas dudas. Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué tener fe? ¿Por qué yo debo tener fe? Sí, ¿por qué tener fe? Bueno, porque lo que decimos aquí es que la fe se debe poner en el lugar adecuado, porque los demonios creen y tiemblan. El ateo, para mí, yo admiro mucho a los ateos, tengo amigos ateos, yo los admiro, porque para mí la persona que más fe tiene es un ateo. Tienen fe que Dios no existe, tienen fe. Nosotros lo que decimos aquí en la iglesia es, debes tener tu fe en la persona indicada. ¿En qué debes tener fe? Porque no es creer en Dios o creer que Jesús existió, no. Es fe en la obra terminada de Jesús, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Porque dice Gálatas 3:26 que nosotros somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. La fe en Él nos hace hijos de Dios. Entonces yo lo que te digo es, vamos a tener fe en algo grande. Juan 11:40 dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Yo quiero eso. Dice Santiago 1:3. Alguien le dice a Jesús que quiere un milagro. Y Jesús le dice, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Yo quiero tener esa fe. Y primera de Juan 5:4 dice, esta es la victoria que vence al mundo. O sea, con tanto problema, como dice Coco Cabrera en esta vida. La fe que vence al mundo, esta en Jesucristo vence al mundo. Entonces vivir en esta fe, en medio de los desencantos, las desilusiones, las aflicciones del mundo, wow, qué alivio tener esta fe. Qué alivio que solamente por esta fe, sin tener que dar el diezmo, sin tener que evaluarte a ver cómo están tus actuaciones, qué bueno terminar siendo hijo de Dios. Déjame decirte, Álvarez, el título más grande que alguien puede tener, un hombre o una mujer, es ser considerado hijo o hija de Dios. Ahí es cuando tú puedes decir, wow, yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Con eso me basta, lo tengo todo. Amén. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida, Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y hay una parte que a mí me chocó, que dice, el que en mí cree nunca va a tener sed. Todos nosotros nacimos automáticamente con un vacío que solo lo llena Jesús. Tratamos de llenarlo con drogas, mujeres, sexo, propiedades, ocupación, con la esposa, con los hijos, con el trabajo. Ese vacío esa sed solamente lo quita Jesús. Cuando tú puedes decir, wow, Jesús hizo todo esto para mí. Cuando yo todavía era pecador. No cuando tú viniste a la iglesia y dejaste de hacer esto y dejaste de vestirte así y así. Cuando todavía era pecador. Dios me amó tanto que dio a su Hijo para que yo tenga este vacío lleno de gratis. Dice, wow, yo puedo disfrutar la vida a pesar de las aflicciones de la vida. Aquí se demuestra ese gran amor de Dios. El famoso Juan 3:16 que me decía un amigo manejando por New Jersey, siervo,
¿y qué es eso que yo veo en las casas y en los carros? Juan 3:16, ¿qué es lo que es eso? Y lo preguntaba como eso. A todo el mundo parece que sabe eso, menos yo. Él preguntaba como escondido, así. Y lo que dice Juan 3:16 es que Dios amó tanto al mundo que Él regaló a su único Hijo para que todo el que Él crea, todo el que tenga fe en Él, no se pierda, más tenga vida eterna, de gratis. Lo único que tiene que hacer es tener fe en Él. Anda así, tienes vida eterna. Entonces, las aflicciones del mundo, sí vamos a tener cuestiones en el mundo, sea cristiano, sea nueva era, sea New Age, sea practique yoga o no practique yoga, con Buda, sin Buda, con los hindú y todo, aunque mezcle todas las religiones que tú quieras, vas a tener aflicciones en la vida porque es parte de la vida. Pero qué bueno cuando tú puedes descansar, estar relax y decir, wow, pero Jesús hizo esto, tengo vida eterna, no importa lo que esté enfrentando, ya Él está en mí. Aquel que estaba en David, que venció a Goliat, está en mí ahora. Yo puedo seguir dando para adelante a esto. Yo puedo seguir adelante. Yo puedo estar motivado a seguir luchando y a no rendirme, porque Él está en mí. Excelente respuesta. Hay una pregunta que... ¿Y por qué tú vas a estar como que si fuera a llorar o te molesta la luz? No, tengo... me siento... Alergia. Está bien. Bueno, pues tú puedes decir cómo te sientes a medida que hablamos. Sí. Porque eso, la persona se va a identificar mucho con eso. No, también. de verdad que la pregunta y la respuesta ha sido contestada para mí. Yo espero que las personas también la reciban así. Amén. Muy, muy clara. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué yo tengo que buscar como cobertura a alguien que predica cosas que no se corresponden con algunas situaciones de su vida? Digamos, un pastor que está predicando o un creyente que está predicando algo pero no lo aplica en su vida personal. ¿Por qué yo debo de buscar a esa persona como mi cobertura? Bueno, pero nadie te obliga a buscar a esa persona, pero o sea, nadie te obliga que tú tienes que estar bajo cobertura. Cuando tú usas también esa palabra de cobertura, es un término bien de los medios cristianos que hablan de que tengo que buscar una cobertura de un pastor, de una iglesia, de un concilio. Bueno, cuando tú aceptas a Jesús, ya tú tienes toda la cobertura que necesitas. La sangre de Jesús te cubre. No necesitas más nada, no tienes que agregarle más nada. Siéntate, disfruta la vida. No necesitas otra cobertura para eso. Okay. Ahora, es importante que tú sepas que no hay gente perfecta. A veces la gente espera buscar un pastor perfecto o una iglesia perfecta y no existe, porque Romanos 3:23 dice que nadie puede alcanzar la meta establecida por Dios. Nadie puede alcanzar eso. Entonces a veces nosotros pensamos que cuando vemos un ministro que sabe mucho o que se mueve mucho en los dones del Espíritu y que es muy poderoso, nosotros pensamos que esa persona está más cerca de Dios que nosotros. Esa persona está en el mismo nivel que nosotros. Nadie, no dice que el ministro aquel sí puede o la pastora aquella sí puede. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa de Dios. ¿Y qué hacemos entonces? Porque no hay esperanza. Si nadie, no hay nadie. Sí. ¿Qué hacemos? Bueno, el siguiente versículo en Romanos 3:24 dice, sin embargo, por su gracia, Dios gratuitamente nos hace ver justos delante de Él. En otra versión dice que Dios se agrada audres de nosotros por lo que Jesús hizo. Por Cristo Jesús ya Él se agrada con nosotros. Entonces, ahora a pesar de mis defectos, yo puedo estar tranquilo porque Dios me ve con agrado. No depende de mis fallas, no dependo de mis equivocaciones, no dependo de mi metida de pata. Dependo de que Cristo ya hizo eso. Cumplió con la ley para yo no tener que cumplir con toda la ley. Otro tema que llama mucho la atención porque la gente ve mucho las noticias cuando pasa un escándalo dentro de la iglesia. Oh, sí. Y uno de ellos que hemos visto recientemente ha sido la infidelidad de dos pastores de renombre. Sí, sí. Que es el pastor Maldonado y el pastor Carl Lentz de la iglesia de Hillsong, que particularmente me encantaba su manera de tus ministrar. pastores, sí, que a ti te gustaba, yo sé. La primera impresión de las personas es juzgar porque entienden que ese pastor no puede cometer un error. Se supone que esa persona tiene
tiene que comportarse de cierta manera. Y no se recuerdan que nadie puede alcanzar la meta gloriosa de Dios. Pero termina la pregunta entonces. No, quería que me hablara un poquito más de ese tema, de eso? la infidelidad en las iglesias. Sí, el asunto es que si vemos a los grandes hombres y mujeres de la Biblia, te va a encontrar con muchas sorpresitas, porque no hay nadie perfecto en la Biblia. Yo creo que Dios hizo eso y puso todas las debilidades de todos estos hombres y mujeres en la Biblia, la puso pública para que tú veas que no es basado en lo que tú hagas, tiene que estar, necesita un salvador, necesita un liberador, alguien, un cordero que se ponga en tu puesto para tú poder andar sin pecado, porque no somos libres de eso. Mira, cierta sorpresita, Noé, borracho, había que recogerlo del piso con una borrachera de madre. Y la Biblia dice que no te emborraches. Y a Noé había que recogerlo de la borrachera. Sí. Abraham, mentiroso. Para que un rey de eso no viniera a quitarle la esposa a él, hablaba mentira como si nada. Como si nada. Dios lo protegió. David, para mí, cometió uno de los crímenes más horrendos que ni en película yo he visto. O sea, se enamoró de esta mujer, mandó al esposo de ella a una guerra y mandó que lo pusieran adelante para que le cayeran toda la bala, toda la flecha y todo lo que había que matar. Eso es un crimen frío, con alevosía, premeditado, un criminal. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y en muchas iglesias dicen, adora como David, baila como David, hay canciones, baila como David. David era un criminal. Dios ni siquiera lo dejó que construyera el templo. Se lo pasó a su hijo porque estaba muy sucio de sangre. Su hijo Salomón, el hombre más sabio del mundo hasta ahora, el más billonario hasta ahora. Tú juntas los billones de los 3 grandes billonarios. ¿Cuáles son ahora? El de Tesla, el de... ¿quién es ahora el de Tesla? ¿Quién es ahora? Jeff Bezos, Bill Gates. Tú juntas todos esos billones y no tenía los billones que tenía Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Dios le dijo, mira, está bien. En esos tiempos tú podías tener varias esposas y todo. Sigue con tu costumbre y tu tradición, pero no dejes que esas mujeres traigan otros dioses. ¿Qué hizo Salomón? Se dejó gobernar por las mujeres. Terminó deprimido, un hombre que era el más sabio y el más billonario del mundo, que ha tenido el mundo. Lo cierto es que dice Gálatas 2:16, nadie jamás será declarado justo delante de Dios por la obediencia a la ley. Cuando hablamos de la ley, por tú obedecer todas estas cosas, nadie va a ser declarado justo. Ni el pastor Maldonado, ni el pastor Carl Lenz. En Jeremías 17:5 dice, malditos son los que ponen su confianza en seres humanos. O sea que a veces tú vas a iglesias, y tú escuchas un mensaje súper poderoso, y tú escuchas liberación, sanación, y nunca escuchaste hablar de Jesús. Tú terminas sabiendo más del pastor que de Jesús. Por eso es que el foco tiene que ser Jesús, no puede ser el pastor. Ahora bien, los dones de Dios son irrevocables. Si tú lees un libro de el pastor Maldonado, eso no quiere decir que no te va a ministrar. Si tú todavía ves las prédicas de Carl Lenz, si están en YouTube, te van a ministrar igual que antes, porque Dios lo usaba como usó a Noé, a Abraham, a David, para llevar su mensaje. Entonces, el humano, claro, esto crea decepción, desilusión, pero nosotros no debemos obviar que hay un don de esta gente poderosa. Algunos de mis sobrinitos, que también iban a la iglesia por Carl Lenz, decían, si él se lanza su iglesia, yo me voy a verlo. O sea, hay que ver qué tú puedes tolerar. Quizá tú puedes tolerar una infidelidad, pero no puedes tolerar que te roben el dinero. Quizá tú puedes tolerar que usen dinero para ciertas cosas, pero no que usen el dinero para gastos extravagantes como carros deportivos, de marca y todo eso. O sea, todo está en tu nivel de tolerancia de este tipo de cosas. Pero si un pastor te habla, no deje que uno de sus defectos pare de que deje de hablarte, porque eso no determina el don que tienes irrevocable. Pastor Maldonado va a seguir enseñando, va a seguir predicando. Carl Lenz, si se lanza otra vez, va a haber gente que van a oírlo porque reciben de él. Muchas de las expresiones que yo escucho a la gente decir es porque entienden que el pastor tiene que ser perfecto y dicen, por eso yo no creo en cristianos, porque son una referencia
Entonces, en el momento que eso pasa, pero a mi entender, yo entiendo que yo no puedo buscar a Dios en un hombre. No importa que tenga toda la unción que Dios ha querido depositar y que esté a cargo y tenga un liderazgo y que lleve una congregación de muchas personas, porque ese hombre también puede fallar como yo. Y cuando tú creas que tienes a alguien que, wow, por fin este sí no falla, es porque tú no sabes algo. Porque recuerda lo que acabamos de leer, nadie puede pasar a esa meta gloriosa que Dios ha establecido. Y vamos a hablar más adelante seguro de la ley. Todo esto de la ley, todas las cosas que tú tienes que cumplir en el antiguo pacto, era imposible de hacerlo. Por eso tenía que venir Jesús con un nuevo pacto. Entonces no podemos esperar que hombres de carne y hueso son y están incluidos en eso que dice nadie puede alcanzar esa meta gloriosa. No puedes evaluar por su falla. Lo que tenemos que hacer en este caso, cuando vemos a pastores caer, orar por ellos. Y yo entiendo que una persona que no está alejado que está alejado de los medios de la iglesia puede decir, wow, pero mira aquel, pero mira esa, di que es cristiana. No, nosotros somos humanos. Nosotros deberíamos tener un letrero que dice bajo remodelación. Porque nosotros cuando recibimos a Jesús, somos hechos instantáneamente, estamos listos para el cielo. Instantáneamente, completamente y eternamente, estamos listos para el cielo. Ahora, nuestro comportamiento necesita transformación de la mente. Para que una vez que transformemos nuestra mente, nuestro comportamiento se transforme. Yo no dudo que esos pastores sigan predicando y sigan incluso predicando en un más alto nivel de unción. Porque Dios al que cae no lo patea, te ayuda a levantar. Jesús en ningún momento habló mal de un pecador. En ningún momento Jesús atacó a los pecadores. Jesús atacó a los fariseos y a los maestros de la ley, a esos que se la creen que se la saben. Y cuando un cristiano dice, que el cristiano, pues ese se cree que se la sabe. Lo está confundiendo con los fariseos, con los maestros, que se creía que se la sabía toda. Jesús nunca atacó a un pecador. Nunca está en la Biblia. Hermano, nosotros ofrecemos aquí $500 si me buscan a Jesús en algún momento atacar pecado o pecador. $500 le damos. Que nos digan por acá. Esto va a estar en YouTube, esto va a estar en Facebook. Que nos digan por acá. Y nosotros les mandamos $500 y nos mandan la cita donde Jesús ataca a un pecador. Nunca lo vas a encontrar. Y una invitación para que lo busquen en la Biblia. Y eso nos va a dar a nosotros, eso nos da paz entonces. Claro que sí. No me miden por mis faltas. Porque mis faltas Jesús las cubrió por mí. Entonces Jesús también pagó por el pecado de esos pastores grandes que caen. Muy bien. Muy clara la respuesta. Y otro tema del que quiero hablar, usted mencionó ahorita de la liberación y la sanación, que son cosas que están muy ausentes en las iglesias. Hay iglesias que son pura doctrina de la Biblia, lo cual está correcto, pero hay hay temas que no se tratan, que es la liberación, lo que mucha gente le dice exorcismo, que no es eso, y la sanación, que es de, yo acepté a Dios como mi Salvador, pero yo no he sanado esas heridas que me hirieron. Entonces, en algún momento quizás la puedo arrastrar. Muy bueno. ¿Por qué está ausente esto en algunas iglesias? Pero cuidado si cuando tú dices que está ausente, te refiere al acto de que vengan aquí ahora ¿cómo que se dice, dama? Vengan aquí ahora al santuario. Aquí para entonces aplicarle liberación y aplicarle sanación. ¿Tú te refieres a esa ceremonia? Bueno, te tengo noticia. La palabra salvación en su original griego es sozo, se escribe S-O-Z-O, sozo. Y ser salvo en Cristo, por ejemplo, tú te consideras que eres salvo y la mayoría de la gente que va a una iglesia en algún momento confesaron a Jesús como su Señor y Salvador, entonces ya ellos son salvos. Hay una situación, esa palabra sozo, salvación, no solamente el perdón de los pecados, es también sanación de enfermedades físicas, es también liberación y es también provisión. O sea, el paquete de la salvación lleva todo eso. Quiere decir que cuando yo estoy convencido de que yo estoy salvo en Cristo, yo también estoy liberado. Yo no necesito liberación. Yo no necesito liberación porque Cristo ya me liberó.
O sea, esto de que te echaron un mal de ojo, que alguien te hizo una brujería, todo eso se queda eliminado porque ya tú estás cubierto con la sangre de Cristo. Lo que pasa es que no lo creemos y andamos con esta duda de que, bueno, soy salvo, pero me falta ser liberado. Ser salvo, pero tengo que ser sanado. No, ya tú fuiste sanada, ya tú fuiste liberada. Un cristiano ya está, tiene toda esa protección. Ahora, hay libertades de uno, de esas heridas que tú mencionas, que pasan en la iglesia, y por eso la iglesia. Hay una cuestión que tienen muchas iglesias que se llaman grupos vida o grupos pequeños. Es en esos grupos donde practicamos lo que dice Santiago, confesaos unos a otros los pecados. Es en ese grupo donde tú te quitas la careta de cristiana, del domingo, porque el domingo vamos todos con careta. El pastor va con su careta de pastor, la gente van con su careta, los cantantes van con su careta de que son levitas. Vamos con careta como cristianos. Pero en el grupo es donde pasa la iglesia. Ese grupo pequeño que era la iglesia original es donde tú entras en confianza con gente y donde tú te puedes quitar la máscara y poder decir, yo tengo esta situación. Yo necesito oración en esto. Yo necesito ayuda con esta debilidad. Yo necesito que oren por mí en esta debilidad especial. Hay sanación que solamente viene por confesión. No a Dios. Santiago dice, no, esa confesión es unos a otros. Cuando tú abres tu corazón y confiesas esas cosas que tienes, eres automáticamente sanada. Eso lo dice Santiago. Y esa sanación no es por liberación. La palabra dice que es por confesión. Cuando tú tienes esa confianza con alguien, claro, tú tienes que ser también hábil e inteligente. No puedes buscar al chismoso de la iglesia o la más chismosa de la iglesia y contarle tu cosa privada. Es que es una persona madura en esos caminos que tú te puedas abrir. Una persona discreta, no una persona que tu cosa más íntima se entere todo el mundo, ¿no? Entonces en la iglesia tenemos gente especializada para eso, con licencia, que la pueden perder si se ponen de chismoso, para poder escuchar a las personas y poder ayudarlas. En Santiago dice de una manera bien práctica. Santiago habla mucho de la práctica del cristiano. Y una de las cosas que dice es eso, confesar los unos a los otros y oren los unos para los otros, para que sean sanados. Esas heridas sanan cuando tú estás en un grupo, donde tú puedes abrirte y puedes traer tu verdadero tú. El domingo hay iglesias grandes que no usan el asunto de vengan que van a ser liberados de esto, porque la liberación, la sanación, la salvación pasan de la misma manera al escuchar la palabra de Cristo. Eso es lo que te libera, eso es lo que te sana. Los milagros tienen que pasar de una manera automática cuando hablamos la palabra de Dios. O sea, cuando tú vas a una iglesia, tú eres sanado automáticamente al escuchar la palabra. ¿Por dónde viene la fe? Por escuchar la palabra. No de Dios, porque dice una de las versiones de la Biblia, dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Audris, en el original dice la palabra de Cristo. Esa es la palabra de Cristo que te sana. Cuando tú te expones a este mensaje de lo que ha hecho Jesús por nosotros, que ahora se hace mucho ahora en los tiempos de Semana Santa o Navidad, se recuerda mucho lo que hizo Jesús. Pero esto es algo que es constante. Dice la palabra que su sangre nos limpia constantemente. Tú te levantas todos los días, su sangre está constantemente limpiándote. Tú no tienes que estar diciendo, te cubro con la sangre, y cubro el carro con la sangre, y los zapatos con la sangre para que no te caiga. Y vamos a cubrir la casa, y todos los días cubriendo. No, automáticamente esa sangre te está cubriendo, y te está limpiando, y te estás protegiendo cada día. Cada día. Entonces, tú sabes eso, y tú dices, wow, gracias Jesús. Por eso que no se me va esa canción, yo no sé por qué, sigo cantando esta canción, por eso me vienen canciones que estoy cantando, porque es que es una manera de tú darle gracias, alabar su nombre. Gracias Jesús. ¿Ya? Yo tengo una duda, no sé si esto Adelante. puede incluirse. Hay un versículo que habla de que algo que se compara, no lo recuerdo textualmente, a cuando barre la casa y si la encuentra vacía. Exacto. Vacía viene, tú tienes que atar al hombre fuerte, porque si no se ata el hombre fuerte, y tienes que hacer eso para limpiar la casa. ¿Pero qué pasa cuando confesamos a Jesús como Señor y Salvador? Viene el Espíritu Santo y te sella. Ya no tienes que estar limpiando nada. Si tú estás sellada con el Espíritu Santo y eres una con Cristo,
Lo que tienes que tener es transformar la mente a esa conciencia de que ya estás lista y servida. Relax. La batalla, la guerra espiritual, no es para tú vencer al enemigo porque estás de tú a tú con él. Es para tú defender tu área de victoria que ya Cristo te dio. Es un cambio de, tengo que conquistar esta liberación, un cambio que tengo que mantener esta libertad. Mira cómo cambia la mente y cambia tu actitud. No tienes que conquistar una liberación. Ya la liberación Cristo te la dio. Lo que tienes que hacer es mantenerle. ¿Cómo lo haces? Resistiendo al demonio. En vez de enfocarte en el pecado, te enfoca el que pagó por el pecado. Mira la gran diferencia. En vez de enfocarte en el que te puede causar opresión, como hacen muchas iglesias, se enfoca mucho en Satanás, el pecado, Satanás. Mejor enfócate en el que te da liberación, que es Jesús. En vez de enfocarte en el pecado, tratar de quitar esto, de tratar de ganarte esto, enfócate al que pagó por tus pecados y aceptar ese regalo. Y eso me da paz. A mí me mantiene una paz, pero tú no te imaginas, súper relax. Viéndolo de esta perspectiva, sí es cierto, porque no siempre hay una batalla si lo que hacemos es por amor y por agradar a Dios. Y reconocer ese regalo, como usted está diciendo, sí tiene sentido. Es que cuando hacemos mucho esto de tratar de ganar nuestro, lo que estamos haciendo es tratando de ganarnos algo que ya tenemos. Lo que estamos diciendo es que el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Lo que estamos diciendo es que su sangre no fue suficiente y yo tengo que hacer algo más. Tengo que buscar a aquel pastor que me libere, tengo que buscar a aquel pastor que me ore por sanidad. Lo que estoy diciendo es que lo que Jesús hizo no es suficiente. Y nosotros decimos, Jesús es más que suficiente. Y cuando tú andas con esa conciencia, tú andas en paz. A una hermana nuestra que me preguntó una vez, yo sé que a veces te pasa por situaciones bien difíciles, pero yo te veo siempre como normal, como que nada. En la vida va a haber aflicciones porque la vida pasa. Sí. Pero nadie me quita esta conciencia de que yo estoy en Cristo Jesús. Yo sigo para adelante. Aunque me falte un brazo, aunque me falte una pierna, yo estoy en Cristo y sigo para adelante.